bien. Les comentaba, hacemos un poquito de repaso lo que ayer ya vimos con respecto a las estructuras de condición. Ayer ya vimos un poquito del if simple, pero también pues empezamos ya a ver la introducción a la sentencia doble. Entonces esto nomás nos va a hacer un pequeño repaso de lo que ya también vimos el día de ayer. Recordando que la sentencia doble como tal la vamos a reconocer en lenguaje C como el if-else, y esta estructura como tal funciona pues de la siguiente manera, como ustedes pudieron observar el día de ayer. Significa el sí y el sí no. Su funcionamiento pues como tal es simple, se evalúa una condición, si es verdadera ejecuta un código, pero también si es falsa ejecuta otro proceso, otro conjunto de instrucciones. También ya pudimos ver la representación en el diagrama de flujo, ¿verdad? Con los ejemplos que vimos el día de ayer, cómo es la representación de una estructura if doble. Y pues eso es lo que representa, ¿no? Si es verdadera, ejecutamos un proceso, pero también si es falso, generamos otras alternativas de solución. Y bueno, esa es la representación gráfica de una estructura if-else, ¿no? Dentro del lenguaje C, la sintaxis representada por el if, donde entre paréntesis vamos a estar colocando siempre las expresiones lógicas, entendiéndose por una expresión lógica la condición que vamos a validar, que vamos a evaluar como verdadera o falsa, y aquí es donde ya empezamos a hacer uso, como les comentaba, de varios operadores relacionales, como el mayor, el menor, el igual, el distinto de, todos estos operadores relacionales que son válidos en el lenguaje C, así como también de operadores lógicos como el AND, el OR, el NOT también vamos a estar utilizando mucho. Entonces, ahorita vamos a hacer un repaso de esos operadores. Y dentro de llaves, pues está el conjunto de bloque de instrucciones en caso de que sea verdadero, el if, pero también está el else, que es el si no, para determinar que si esto no es verdadero, existe otro bloque de instrucciones 2 que se pueden ejecutar en caso de que la primera condición no haya sido verdadera. Entonces, bueno, aquí es la forma como se establecen esta sintaxis en el lenguaje C. También haciendo énfasis que el conjunto de llaves que está ahí, dentro del if y dentro del else, son obligatorias y solamente son más de un bloque es más de una instrucción, perdón, a ejecutarse. Si solamente es una instrucción a ejecutar, es opcional el uso de llaves. Sin embargo, a veces ¿cómo se dice? Por forma de que sea más entendible para ustedes el uso de llaves, lo pueden poner sin mayor problema, así sea solamente una instrucción que se deba de ejecutar. Vamos a ver un ejemplo 1, que es de un algoritmo de divisibilidad. Nos dice que hay que comprobar la divisibilidad de dos números n y d. Y si n es divisible entre d, dice que hay que mandar un desplegado pues de que n es divisible entre d, y en caso contrario, pues que no es divisible entre d. Entonces, si ahí observan, está el algoritmo de divisibilidad, donde está la lectura de los dos números, que sería el dividendo y el divisor, si así lo queremos ver, n y d. Si queremos comprobar esa divisibilidad, hacemos uso del módulo. En el PCIN está representada por mod. Y decimos si n mod d, quiere decir, recuérdense que el módulo es el residuo de la división, o el resto, como ustedes lo quieran nombrar. Si el residuo de dividir n entre d, su residuo da igual con 0, entonces podemos desplegar que n es divisible entre d. En caso contrario, pues mostrar que no es divisible entre el divisor, y se termina el algoritmo, ¿sale? Del lado derecho tenemos el diagrama de flujo de este algoritmo, donde como ustedes pueden ver, tienen el dato de entrada, n y d, el diagrama, la condición. Acuérdense que el símbolo del rombo representa la condicional, y ahí está la condición lógica, n módulo d, si su residuo es igual con 0, pues desplegamos que es divisible, o si es falso, desplegamos que no es divisible. Entonces, aquí vamos viendo distintas maneras. Lo que quiero que vayamos viendo ahorita en los ejercicios que les voy a ir presentando, cuáles son las diferentes, primero las características de algoritmos que ya hacen uso de expresiones lógicas
para que ustedes vayan viendo cómo se hace uso de estas expresiones y vayan viendo en qué casos pueden ustedes utilizar estos operadores, ¿va? El segundo ejemplo nos dice calcular. Bueno, no es tanto como calcular, es como que determinar el número mayor de dos números leídos por el teclado. Entonces, ahí en el algoritmo, si ustedes observan, pues se le pide al usuario introducir dos números representados por num1, num2. Condicionamos el uso del sí. Si número 1 es mayor a num2, utilizamos nuevamente operador relacional, el mayor. Entonces podemos desplegar que el número 1 es mayor a num2. Pero y si no, que sucede que esto sea falso, entonces podemos concluir que el número 2 es mayor al número 1, ¿no? Entonces nuevamente nos encontramos con una estructura doble. Si es verdadero, hago una cosa, pero también si es falso, se realiza otra acción, ¿va? Entonces vayan viendo cómo se va haciendo la estructura de este tipo de algoritmos. El ejemplo 3 es determinar si una persona es mayor o menor de edad. Se considera una persona mayor de edad, obviamente si cumple con la condición de que sea mayor e igual a 18. Si lo cumple, pues hay que desplegar en la pantalla que la persona es mayor de edad, en caso contrario, que es menor, ¿no? Sencillitos los algoritmos para que ustedes vayan viendo el uso de las condicionales. Está un algoritmo de edades donde introducimos la edad, se hace la lectura, se manda la función, una función que se llama mayor edad. Esa función recibe obviamente la variable y la variable va a comparar si la edad es mayor a 18, nos va a desplegar que la persona es mayor de edad. En caso contrario, nos despliega que la persona es menor de edad, ¿no? Entonces, igual, estructura doble. Y bueno, aquí está el uso del algoritmo. Bueno, ya hacemos uso de las funciones que ya hemos visto, ¿no? Leemos la edad, se la pasamos a la función y la función hace la comparación para determinar si la persona es mayor o menor de edad. Y bueno, son 3 ejemplitos muy sencillitos donde ustedes pueden observar ya qué es lo que está dentro de las condiciones lógicas, que podemos utilizar operadores relacionales, el igual, el mayor, el menor, el distinto de, o sea, obviamente dependiendo del algoritmo, los operadores relacionales que vamos a estar usando, pero observen que más o menos la característica pues es así, ¿no? Ir validando ciertas entradas para poder desplegar ciertas salidas. Ok, esa es la codificación de cada uno de los algoritmos que acabamos de ver. ¿Sale? Quiero hacer notar, muchachos, que por ejemplo, en el primer ejemplo donde es la divisibilidad, el algoritmo de divisibilidad, observen que el mod que representamos en PCInt, que es el módulo, aquí en lenguaje C se cambia por el porcentaje. Alguien en el examen me decía que ¿qué era el porcentaje? Pues el porcentaje es el módulo o el resto de la división. Aquí nos dice que si el residuo de dividir n entre d es igual con 0, entonces es divisible, y en caso de que no, pues no, ¿verdad? Entonces observen que ahí está ya la representación en C. Y bueno, igual el de los dos números pues, es exactamente lo mismo. Comparamos si número 1 es mayor a num 2, haciendo uso del operador relacional, que esto es igual en PC y en C. Y el de mayor edad, que vea si la edad es mayor a 18, imprimimos que es mayor edad, else es menor de edad, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Muy bien, también quiero que sean un poquito observadores, muchachos, en el código. Observe que en el if no hay puntos y comas, muchachos, ¿eh? ¿Por qué no hay puntos y comas? Pues porque en realidad el if no es una acción a realizar. El if es una validación. Y en función de su resultado, que puede ser verdadero o falso, porque eso es el resultado de cada condición, siempre va a ser el resultado verdadero o falso. Si es verdadero, ejecutaría una acción, pero si es distinto de verdadero, pues ejecuta otra acción. Entonces, el if como tal no es una acción a ejecutar, es una validación que en función de su resultado ejecutaría una u otra acción. Eso sí, lo que está dentro de cada if o de cada else, pues así va con punto y coma. O sea, la acción a realizar sí va con punto y coma. ¿Vale? Entonces, por esa razón, los if nos llevan punto y coma. Entonces, para que no vayan a cometer el error de estar poniendo en el if punto y coma, no, ahí no, por sintácticamente no es válido, ¿sale? Por otra parte, observen que también en este ejemplo que les mostré, dentro ahí no hay llaves, por ejemplo, ¿no? Entonces, me decía, oiga, maestra, ¿por qué no hay llaves? Y
en la sintaxis lo implica, lo lleva, bueno, vuelvo a repetir, se las puedo poner, no hay mayor problema, no me va a marcar error, pero aquí lo que les quiero dar a entender que cuando ustedes vean este código y que no lleve llave, no necesariamente tiene que tener llave porque es una sola instrucción a ejecutar. ¿Cuándo sí sería obligatorio? ¿Cuándo sí Cuando sería obligatoria tuviera la llave? dos más que ejecutar. Cuando hubiera más de una instrucción a ejecutar, ya sea dentro del if o ya sea dentro del else. ¿Sí me explico? Sí, Pero Miss. en este caso que ustedes observan no lleva llaves porque pues tanto en el if como en el, bueno, coincidió que en los 3 ejercicios nada más es una instrucción a ejecutarse, pues nada más no es necesario el uso de las llaves, ¿no? Entonces, tal cual es lo que tiene que realizar el ejercicio. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Uso del if else, muchachos. No, Miss. ¿Todo claro? Maestra, yo tengo una pregunta. Dígame. En la codificación en la tercera, el void mayor de edad, int edad y el punto y coma, en las anteriores prácticas, según yo, nosotros lo poníamos arribita de donde no llevaba punto y coma. Pero, ¿por qué me marca error? O más bien, ¿por qué el programa cuando lo exporto lo pone hasta arriba? ¿La función mayor edad Sí, le marca error? ¿Le sí, marcaría? ¿Cómo que por qué? No, no sé, por acuérdate eso le que pregunto. no debería. Si es así, ahorita me confirmas y te digo que no debería tener ningún problema. Acuérdate que ese es el prototipo de la función. El prototipo de la función sí lleva punto y coma. Lo que no lleva punto y coma es la de definición de la función. No Sí, sé si era lo usted que sabe. estaba viendo, porque ponía, le digo, le ponía la función de punto y coma arribita de la que no lleva y me marcaba error. Y cuando lo ponía hasta arriba, era que no me marcaba error. Bueno, a ver, es que aquí la estructura que yo les he manejado, compañero, ha sido esta: prototipo, la función principal, que normalmente así se las marcaba, que manda a llamar a su vez la función, y todas las definiciones de las funciones se las pongo posteriormente del main. Esa es la estructura que les he manejado, ¿va? ¿Sí me queda claro? Sí, Entonces, con esa estructura que yo les he dado, es necesario primero el prototipo, porque las definiciones van hasta abajo. Entonces, el orden en el que ejecuta la compilación, el programa, haga de cuenta que como ya al momento de hacer, por ejemplo, encuentra el main y encuentra que va a mandar a llamar una función mayor edad, la reconoce porque ya está el prototipo de la función antes del main. Entonces dice, sé que existe una función mayor edad. Entonces, una vez que sabe que esa función ya está, el prototipo está declarado, sabe que va a encontrar una función posteriormente después del main y se va a la definición de la función a ejecutar lo que tenga que ejecutar. Esa estructura sí se los he manejado. Ahora, no es única y exclusiva. Yo puedo omitir los prototipos de la función si decido cambiar el orden de mis funciones. Es decir, puedo yo poner, en lugar de que la definición de las funciones estén abajo del main, las puedo preceder antes del main. Y también es válido. Y en ese caso ya no es necesario el prototipo de la función. ¿Por qué ya no es necesario? Porque la definición está antes. ¿Sí? Pero la estructura que yo les manejé es primer prototipos para que entendamos. Se las enseñé así. En muchos libros viene de esa forma, pero porque adicional necesitaba yo que entendieran qué es el prototipo de una función, qué es entender si recibe, si no recibe, si no retorna, desde el diseño de la función. Ya que tengamos dominado todo eso, ya lo de menos les digo, sí, chicos, ya olvídense de esto y ponemos arriba todas las funciones y me evito el prototipo. Pero ya que entendamos que eso lo puede hacer y que ya entienda qué es una función que reciba o que no reciba o que retorne y que no retorne. Sí lo puedo hacer, sí. ¿Sale? Pero eso de que le marque error porque el prototipo le pone punto y coma y no le corra, se me hace dudoso, pero lo podemos ver. Si quiere al final de la clase, me diga, a ver, maestra, en este ejercicio me marca error, ¿por qué razón? Y yo le puedo indicar qué es lo que está pasando.
Sí, ya le entendí, pero sí, gracias. ¿Sí? Pero cualquier duda, siempre que tengan una duda, maestra, hice este ejercicio, intenté hacer este ejercicio y me marca error. Ténganmelo a la mano para que yo lo pueda analizar en clase y con gusto resolvemos la duda. Sí, ¿Va? gracias. Ok. Muy bien. ¿Hasta aquí dudas, chavos? Creo que no, Miss. Bueno, espero y no. Si hay, pues díganlo antes de tiempo, porque vamos ampliando y vamos ampliando y vamos ir metiendo cosas ahí. Y bueno, no quiero que se quedan con duda alguna. Bueno, ok. Vamos a ver el planteamiento del siguiente problema, chicos. Nos dice, dada la función f de x, calcular la función para un valor dado de x y visualizar obviamente su resultado en pantalla. Ok, nos dan la inecuación, dice f de x es igual a y nos muestra que hay dos posibles resultados con base a la evaluación de un valor de x que puede estar determinado en un rango de x menor que 0 o que sea x mayor que 0 para poder establecer otro resultado. Bueno, aunque este planteamiento del programa nos diga que hay que hacer uso de ifs y todo eso porque no lo indica, no lo dice, nada más les dice el planteamiento del problema es este, resuélvelo como quieras, gustes y mandes. De antemano, entonces, tenemos que analizar que este planteamiento del problema, pues nos debería de indicar que por principio debería de haber una condicional. ¿Por qué? Porque va en función del valor de x que puedo obtener un resultado o puedo obtener otro. Entonces, aunque no nos lo diga el planteamiento del problema, nosotros ya en esta forma de pensar, decir, bueno, si yo quiero dar resultados de este algoritmo, lo primero que tengo que ver es pues, leer el valor de x. Y en función del valor de x, determinar que si es menor que 0, realizo una acción, pero que si no, pues puedo realizar otra acción. ¿Sí? Entonces, bajo este contexto, es como empezamos a desarrollar el algoritmo. Aquí tampoco nos dice si hay que hacer uso de funciones o no uso de funciones, nada más de resuélvelo. Ok, obviamente pues el algoritmo, los algoritmos a partir de aquí ahora todos en función. No quiero nada en el main, ¿sí? Porque uno de los propósitos es, vuelvo a repetir, la modularidad del diseño de funciones. Entonces, muchos de los ejercicios que les voy a empezar a pedir, que ahorita vamos a ver la parte del libro, viene bosquejado todo en el main. ¿Por qué? Porque resulta que el planteamiento de la solución de esos problemas, muchachos, de acuerdo a cómo está el índice del libro, las funciones las ven posteriormente. Entonces, por esa razón, los planteamientos de las soluciones de esos ejercicios no están con funciones. El reto de nosotros va a ser convertir eso a funciones, ¿no? Ese va a ser el reto de nosotros. Nosotros que ya vimos funciones. Entonces, bajo ese contexto vamos a ir enfocando la solución de nuestros problemas, pero con uso de esta modularidad. Bueno, entonces en el entendido de esto, muchachos, sí entendemos que tenemos que dar lectura a qué variable. A X. A X. A X. O sea, la entrada va a ser mi variable X. ¿El proceso cuál va a ser? X menos X y menos X más 3X. Ajá, puede ser uno o puede ser otro en función de una validación, ¿verdad? Aquí ya no son secuenciales como los primeros, aquí va a ser en función del valor de X. Entonces eso exige una validación para poder hacer una cosa o para poder hacer otra. Y el resultado, obviamente, pues la evaluación del valor de X en cada una de las funciones, ¿va? Ok, entonces bajo ese contexto vamos a ver cómo plantear nuestro problema. Entonces aquí ya lo tengo. Partimos de un algoritmo principal. Vuelvo a hacer una función de lectura. La función de lectura va a leer el valor de X. Lo definí como real. No dice ahí tampoco el tipo, entonces vuelvo a explicar. A partir de entonces, de eso ya, a veces dice el tipo, a veces no. Entonces es identificar cuál es la naturaleza de las variables, de las operaciones que vamos a hacer para que nosotros determinamos si la podemos determinar como real o como entero. Yo lo definí como real. Damos lectura al valor de la variable X y a partir de eso
desarrollamos una función de x, al cual obviamente le vamos a pasar el valor que introduce el usuario, ¿sale? Y ahora sí, nos vamos a la función f de x. En la función de f de x, declaramos una variable f de x que es la que va a dar el resultado de la función. Y lo primero que hicimos fue, primero, determinar si x es menor que 0, que es lo que estamos validando, para que en función del valor de x, si es menor que 0, pues la operación que tiene que hacer es x menos x, porque eso nos dice el planteamiento del problema. Y si no, si resulta que no es menor que 0, entonces, y aquí ya no es necesario colocar si es que x es mayor que 0, como que queda redundante, ¿no? Se supone que si x no es menor que 0, todo valor que no sea menor que 0, pues se supone que es mayor que 0. ¿Sí me explico o no? Chavos. Entonces aquí ya no es necesario poner, y si x es mayor que 0, queda, como por obvias razones queda que si no entró a esta condición, cualquier valor de x que no entra en esta condición, pues es porque es mayor que 0. Entonces, únicamente utilizamos el si no. Entonces quiere decir que para todo valor positivo va a realizar esta función, que es el menos x más 3 por x, que es lo que tenemos ahí en la función, ¿sale? Entonces tenemos el sí no, y cerramos nuestra estructura condicional. Y finalmente determinamos cuál fue el resultado de la función f de x y con qué valor de x es con el que estamos evaluando la función. Entonces vamos a analizar el código, hacemos la ejecución paso por paso para que ustedes observen. Vámonos a la función lectura. Introducimos un valor, leer x. Vamos a poner un valor positivo. Quiero que vayan viendo cómo se van haciendo la invocación y en qué parte del if va entrando. Ahí no entra. Se fue al sino. Si ustedes observan, entra la línea 17. Quiere decir que esa es la instrucción que se tiene que ejecutar. Entonces, para cuando x vale 5, f de x va a valer 10, ¿no? Nos queda menos 5 más 3 por 5, nos queda 15, 15 menos 5, ahí está el 10. ¿Sí me explico o no, chavos? Sí, Miss. Vamos a dar la prueba ahora para un valor negativo. Hacemos la lectura. Vamos a dar un valor negativo, menos 5. Mandamos a llamar la función. Vean a dónde entra ahora. Ya el sí no se lo saltó porque obviamente el if fue verdadero. Entra eso, y pues obviamente es menos 5 porque todas 5 menos por menos da más, nos va a dar siempre 0, ¿no? Bueno, así está la fórmula y bueno, ahí no nos vamos a entrar ahí porque, maestra, pues es que siempre va a dar 0, bueno, así va a dar 0, pues así está la fórmula, ¿no? Es un hipotético caso, no nos vamos a poner a analizar el dominio de la función, así viene y así lo vamos a evaluar, ¿no? ¿Sale? Entonces ya la parte del análisis de las funciones, bueno, eso ya es checar las matemáticas, ¿no? Pero bueno, así lo vamos a dejar. Vamos a ver el diagrama de flujo. Ahí está, su función lectura que hace la llamada. La función lectura que es precisamente tiene el propósito de hacer la entrada a las variables que corresponde, que en este caso es el valor de x, se lo mandamos a la función. La función valida, si es menor o igual que 0, ejecuta esta acción. Si es falso, pues ejecutará otra alternativa. Y independientemente cuál haya sido, les vamos a desplegar el valor de la función y el valor de x con el cual fue evaluado cualquiera de las dos opciones. Y eso es todo lo que tenemos que realizar. ¿Alguna duda del algoritmo que acabamos de hacer, jóvenes? No, Miss. No, seguro. No. Ok, vámonos a exportarlo a C. Aquí en exportación sí he estado analizando algunas prácticas.
Y tal cual me ponen la exportación así tal cual se los puso. O sea, no se dio ni siquiera la tarea de analizar si eso les corría, no les. Yo les dije, no porque de aquí pueda exportarlo a C, quiere decir que ya esté todo bien, chavos. Yo les dije, déjenme. Yo les dije, tienen que checar bien el cómo se exporta, porque la exportación viene con ciertos detalles que hay que analizar, chavos. Eso se los dije, y tal cual me ponen el código, pues luego me di cuenta, porque ni siquiera se dieron a la tarea de corregir esos detalles. Entonces, eso lo único que me queda claro es que nada más se dedicaron a exportar, ni siquiera a analizar lo que estaban haciendo, y no es el chiste. La herramienta está para que la puedan usar, la aprendan a usar, sí, pero también eso me explica que saben utilizar, saben C y saben dónde tienen que hacer las oportunas correcciones. Por ejemplo, ahí está la exportación. Aquí mismo dice, es posible que el código general no sea completamente correcto. ¿Eso qué implica? Pues que tenemos que corregir ciertas cosas. ¿Eso qué implica? Que debo de conocer dónde tengo que corregir. Tal cual me pusieron así la exportación en su práctica y casi para ahorcarlos, ¿no? Porque dije, o sea, ¿cómo es posible que ni siquiera, está bien que la herramienta lo haga, pero ni siquiera se dé una tarea de corregir, ¿no? Digo, no todos los equipos, pero sí algunos hasta para ahorcarlos, ¿no? Nada más porque no los tengo presentes, si no sus apes les daría. Entonces, ahí están los prototipos de la función, una función vacía, no recibe, no retorna, una función que recibe y no retorna, tratando de seguir usando funciones, chavos, no vamos a dejar de usar funciones, así es que es el dominio de lo que vamos estado viendo más lo que vamos acumulando. Vientos. Si yo dejo así tal cual la exportación, vean esto, y me marca el warning. ¿Por qué fue? ¿Por qué razón fue? Porque el nombre de la función está en mayúsculas. Entonces, ¿qué tuvieron que haber hecho? ¿Cómo está el Cambiarlo prototipo a de la función? minúscula. Y va en función de cómo está el prototipo. Si el prototipo dice que la función es así, tal cual tienen que... Aquí yo les dije que en C sí hay sensibilidad de mayúsculas y minúsculas, chavos. Entonces, si me ponen tal cual la exportación, ahí por eso nomás no les reprobé la práctica porque de veras fui muy benevolente, pero si no, eso ya lo hubiera tirado a la basura, ¿eh? Porque les dije, la exportación está, chavos, y ahí está para que ustedes vean la comparativa del pseudocódigo, de su diagrama y de su codificación. ¿Todo es igual? Pues sí, todo es igual. Pues es un mismo algoritmo representado en diferentes maneras. Ese es el propósito, que lo vean así. ¿Y la herramienta se lo da? Sí, sí se los da, pero yo mínimo dense la tarea de analizar en qué posiblemente hay un error. Entonces aquí está, le tengo que cambiar el nombre a la función para que pueda jalar. Y ahí está. Y lo que corresponda, porque hay algunas también cosas que tenían que corregir y no me corrigieron. Entonces ahí está. Para cuando x vale 5, pues el valor es igual a 10. Aquí sí podemos hacerla que no nos imprima todas las cifras significativas. Entonces aquí vamos a ponerle que sea con punto 2. Vamos a ordenarlo para que no sean tantas cifras significativas. Entonces ahí está el 5, positivo. Ahí está 10 cuando x van a 5. Para cuando sea negativo. El resultado es 0, ¿no? Muy bien, entonces observen, chicos, ahí están los prototipos, la llamada a la función lectura. Lectura solicita el valor de x, ahí está el valor de tipo flotante. Lo mandamos a la función valida. A mí me gusta hacer un poquito que mis códigos estén ordenados de una forma tal que yo pueda saber dónde están mis llaves que abren, dónde están mis llaves que cierran. Aquí en PCInt no puedo hacer esto, pero en CodeBlocks o en Dev, en cuanto yo prendo una llave
en automático prende la llave que cierra. Eso es muy importante porque cuando los algoritmos se vuelven un poquito más complejos, más largos, luego no sé ni dónde abre y dónde cierran mis llaves. Entonces, normalmente a mí me gusta tener identado, o sea, con espacios, lo que está dentro de este if, lo que está dentro de este else. Aquí lleva llaves, ya vimos que lo podemos poner si para nosotros es más claro el código que le pertenece a qué. Igual la función tiene que ver su llave que abre, su llave que cierra. Siempre, chavos. Un conjunto de llaves que no esté bien cerrado nos va a marcar error. Entonces, pues la sugerencia es no solamente identar y ordenar su código, ¿sale? Para que ustedes puedan ver ordenadamente su código, dónde están abriendo, dónde está cerrando, ¿sale? Les comentaba aquí que aquí es opcional el uso de llaves, puesto que solamente es una instrucción a ejecutarse, chavos. Entonces, si se lo ponen, pues ya vieron que no hubo bronca, no hay problema, es opcional. Si se lo quitan, voy a poner comentarios y lo intento correr, pues tal cual no hubo problema. ¿Por qué no hubo problema? Pues porque solamente es una línea de instrucción, entonces puede ser opcional. No es necesaria las llaves. O sea, lo puedo dejar tal cual así. ¿Ah? Pero, vuelvo a repetir, si hubiera más de una instrucción, ahí sí me obliga a hacer uso de llaves como tal. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. Ok, bueno, pues ahí está la codificación. Espero que a todos les haya corrido. No haya habido problema. Y ya vieron que aquí sí tienen el prototipo, si tienen el punto y coma, no debe de poner problemas. Aquí debe de haber los puntos y comas. ¿Dónde no? Aquí. Aquí si usted le pone punto y coma en las definiciones de las funciones. Fíjense, aquí está la definición de las funciones. Esa es por la estructura que yo les enseñé, chavos. Cuando las definiciones de las funciones están posterior al main, bueno, aparte, aunque estuvieran antes, no lleva punto y coma. Si yo intento ponerle punto y coma aquí, observen. Ya no se marcó error de compilación. Entonces, aquí no va punto y coma. ¿Verdad? Y así en todas las funciones que donde haya todas las definiciones de funciones, no hay puntos y coma. Lo que sí lleva punto y coma son los prototipos. ¿Va? Ahora, lo que yo le decía al compañero, que es una estructura que todavía no quise ver, pero bueno, aprovechando el comentario del compañero. A ver, esta estructura que yo les di es porque, o viendo que hay prototipo, cuando el compilador llega aquí al main, dice, ya sé quién es lectura porque ya está la declaración de la función. Entonces ya la reconoce, aunque la definición esté posteriormente del main. La reconoce porque ya está el prototipo. Acuérdense que la compilación, igual que como lo hacemos en PCIN, siempre va de arriba hacia abajo. Entonces ve esto, ya está una definición, cuando hace la llamada sabe que hay una función lectura, cuando analiza ve lectura sabe que hay una función X, o sea, cuando llega a este punto las reconoce porque ya está una previa declaración, aunque abajo estén las definiciones, chavos. Ahora, ¿yo puedo omitirme esto? ¿Prototipo? Sí, sí los puedo omitir. Siempre y cuando las definiciones de mis funciones estén antes del main. Que esa es la otra estructura que podemos tener, que no se las enseñé así, porque primero quería que domináramos que hay un prototipo de una función que implica que reciba, que no retorne, desde el prototipo de la función. Entonces, observen, aquí está la definición de las funciones, lectura y función, y hasta abajo está el main. Entonces, aquí ya no tendría que haber ningún problema en el main con la función lectura. No hay prototipo, pero la definición de la función lectura ya está a priori del main. Entonces ya el compilador llega aquí y ya reconoce la función lectura, aunque no haya prototipo. ¿Vale? Entonces, tal cual observen. Bueno, aquí no sé, implicación implica, es que me parece que, espérenme tantito. Aquí lo único, es que la función lectura manda a llamar función X, entonces espérenme.
Como esta manda a llamar esta, primero tendría que estar función X y antes de la función lectura. Espérenme tantito, espérenme. Nos va a pedir el valor de X, ok. Entonces, los comentaba yo. Entonces, pido función de X primero. Es para evitar el warning, ¿no? Que todo el mundo nos corre, pero para evitar el warning. ¿Esto es por qué? Porque la función lectura manda a llamar función X, entonces esta tiene que estar antes de lectura para que cuando llegue aquí, pues diga quién es función de X, entonces está antes de lectura para que cuando llegue aquí, pues ya sepa quién es lectura. Y a su vez, main ya sabe quién es lectura porque a priori está la definición de la función lectura. Entonces aquí ya no debe de marcar el warning, ahí está, observen. No hay problema. Entonces, a lo que me comentaba el compañero, que si pone antes las definiciones de las funciones, sí las podemos hacer, sí, es una alternativa y puedo eliminar los prototipos, sí, siempre y cuando sepamos en qué orden se están mandando a llamar las funciones y las ponemos antes de, ¿sale? Pero bueno, no se las enseñe así, porque sí quiero que dominen lo que es el prototipo de una función. ¿Con qué objetivo? Porque cuando lleguen a programación orientada a objetos, los métodos de la clase que van a posteriormente a ver son prototipos de funciones, que después desarrollan las funciones es otra cosa, pero parten de un prototipo de una función. Una función se convierte en un método de la clase. Entonces, les enseñé esto para que como que se vayan embarrando un poquito de todo lo que van a necesitar para los siguientes cursos. Entonces, bueno, pero esto ya lo podemos hacer ya que dominemos bien la parte de funciones, ¿va? ¿Alguna pregunta al respecto? Chavos. Creo que no. Hello. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Quiero que nos vayamos a los archivos en sus materiales de clase. Está su carpeta de libros, donde está el libro de fundamentos de programación de Piensa en C. Y quiero que vean, bueno, el análisis, lo que necesito yo para este segundo parcial. Bueno, por principio, ver cómo está el contenido de este libro. El contenido de este libro, el capítulo 1, es toda la parte de algoritmos, diagramas de flujo. Esto ya lo vimos, todo esto. Tipos de datos, diagramas, identificadores, constantes, variables, operadores. Algunos ya los hemos visto. Los que son los operadores aritméticos. Aquí quiero que me vayan haciendo tablitas, porque es lo que vamos a empezar a hacer uso de la clasificación de operadores. Que los tengan bien identificados, que los tengan bien, sabiendo bien su uso de cada uno de ellos. El capítulo 2, que es el que estamos viendo ahorita, estructuras algorítmicas selectivas. Entonces aquí viene la estructura del if simple, que es el que acabamos de ver, el if doble, el if else. El día de mañana vamos a empezar con el switch y vamos a ver algunas de estructuras selectivas en cascada. También vamos a ver eso. Todo el capítulo 2 vamos a estar viendo esta semana, para después partir a las estructuras repetitivas, el ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while. Vamos a estar haciendo ejercicios. Entonces, capítulo 2 y 3 corresponden a este segundo parcial. Entonces, quiero que se vayan leyendo este libro. ¿Sale? No está muy largo, chavos. La verdad es que van a darse cuenta, bueno, ahorita de lo que vamos a ver. Son muchos ejercicios, muchos ejercicios. Entonces, más que lectura, es como para que ustedes vayan viendo las características de los algoritmos, vayan viendo cómo se establece la solución a ese tipo de algoritmos, pues porque, para que más o menos su cabecita se vaya entrenando en esa parte. Entonces, no es de tanto, en realidad no es de tanto leer, sino más bien de analizar los pseudocódigos, de los diagramas, de la codificación, y vayan viendo cómo se plantea la solución a cada propuesta, a cada planteamiento del problema. Entonces, capítulo 2 y 3, hay que darle una lectura, chavos, ¿va? Observen que el capítulo 4 son funciones, muchachos. Esto nosotros ya lo vimos a priori a esto. Por eso les comentaba que
la solución de los algoritmos en estos dos capítulos, todos los plantean sin función. El reto para nosotros es cambiar esos algoritmos al diseño de funciones, que ese es el punto, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí va a haber no va a ser tal cual los ejercicios, sino que les voy a decir, a ver, chicos, vamos a hacer ese ejercicio, pero con funciones, ¿sale? Así como el que acabamos de hacer, diseñar funciones, y ahí ya entonces empieza usted su creatividad, si hago una función vacía, si recibe y retorna, la combinación de ellas, porque ahorita ya les enseñé que podemos combinar todas nuestras funciones vacías, reciben o no retorna, etcétera, etcétera, etcétera. Seguir utilizando todas estas estructuras que hasta el momento hemos visto. El capítulo 5 y el capítulo 6 es correspondiente al tercer parcial, que es el manejo de arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales. Ojo con esto. Denle una lectura. Obviamente vamos a ver esa parte. Hasta el capítulo 7 me parece. Sí. Capítulo 5, 6 y 7 corresponde al tercer parcial. ¿Sí? Entonces, si tienen un tiempecito, pues váyanle dándole un adelanto a estos capítulos para que cuando ya lleguemos por lo menos sepan qué es lo que vamos a ver el tercer parcial. Capítulo 8 y 9, esos ya no corresponden al curso, esos ya corresponden a la parte de objetos. Pero por lo menos ahorita sí me interesan capítulo 3 y 4, que los tengan más que nada ya en mente para que se los leen. Les vuelvo a decir, en realidad no es tanto lectura, sino que vayan analizando los problemas. El capítulo 1 que comentaba ya es lo que ya vimos, la parte de qué es un algoritmo, las fases de un algoritmo, entrada, procesamiento, salida, el diagrama de flujo, la simbología que ya hemos visto, esto ya lo tenemos más que identificado también, las reglas para construcción de diagramas de flujo, los tipos de datos que hasta el momento ya vimos, nombres de variables, palabras reservadas, cómo declarar constantes, esto también ya lo hemos estado viendo, las variables. Y aquí quiero enfocar un poquito porque quizá no todos los operadores hemos visto, pero aquí impartimos de los tipos de operadores, la clasificación, los aritméticos que ya hemos visto, la suma, la resta, multiplicación, división y módulo, que alguien en el examen me decía que cuál era el porcentaje, pues el porcentaje es el módulo, el residuo de la división. Entonces, tal cual es, ahí viene una tablita y cómo se genera el resultado de estos operadores. Viene la jerarquía, que ya vimos, ¿se acuerdan? Si vimos asociatividad y precedencia de operadores. Aquí están los operadores simplificados, qué significa el más igual, el menos igual, el por igual. Estos vamos a estar haciendo también uso ahora que empecemos a hacer con las estructuras repetitivas, vamos a estar haciendo uso de estos operadores aritméticos simplificados. Entonces, pues para que vayan viendo más o menos cuál es la equivalencia, ¿va, chavos? Entonces, por ejemplo, el que pongan x más igual con 5 significa que x es igual a x más 5. X más igual con y significa que es el valor de x más y y reasignamos el valor a x. Y así, x por igual con 4 significa a x igual a x multiplicado por 4. Entonces, vayan haciendo esta tablita, si me interesa que los vayan teniendo a la mano. ¿Sale? Operadores de incremento y decremento también es muy importante tenerlos en mente porque son los que también voy a empezar a usar cuando entre a ciclos de repetición. ¿Qué significa un más más? Un más más significa la operación es un incremento en 1. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, si x es igual con 7, una variable x es igual a 7, y decimos que y es igual a x más más, aquí nada más hay que notar qué notación tenemos, si es prefija o posfija. Esta notación que tenemos en y es que el operador más más lo tenemos posfijo. ¿Qué significa eso? Que primero asigno el valor de x y a posteriori es que incrementa el valor de x. O sea, primero asigna el valor de x a y ya después hace el incremento de la variable x. Por lo tanto, los resultados que veríamos sería, por el primer inicio, x vale 7. Y vale 7 porque primero se asigna. Y es igual a x, entonces igual a y es igual al valor de 7.
Posteriormente, si yo quisiera visualizar el valor de x, x ya vale 8 porque hasta después incrementamos en 1. Entonces, ese más significa incrementar en 1 el valor de x. Pero tienen que saber que si hay diferencia cuando asignamos a una variable, si la notación es postfija o prefija. El siguiente ejemplito que tenemos aquí, por ejemplo, aquí ya observen que el más lo tenemos antes de x. ¿Qué quiere decir? Que aquí al contrario, primero incrementa el valor de x y una vez que incrementa el valor de x, lo asigna y. Por lo tanto, x inicial vale 7. La asignación de y ya va a ser igual a 8. Ya no es lo mismo que el anterior porque aquí primero incrementó y después asignó. Entonces y vale 8. Y finalmente x con el nuevo valor del incremento pues vale 8. ¿Sí me explico con esto, chavos, o no? Sí. Ok. ¿Cómo funciona el decremento? Pues el decremento es igual. Es menos, en lugar de más, es menos. Aquí en vez de incrementar en 1, decrementamos en 1. Pero es lo mismo, ¿sí? Es posfijo o prefijo. Si es posfijo, ya dijimos que primero asigna y después decrementa. Por eso es que tenemos x inicial con 6, y es igual con 6 porque primero asignamos y después decrementa el valor de x. Por lo tanto, x, si volvemos a visualizar a x, pues x ya vale 5. Si está antes de, al momento de asignar, en este caso y vale 5 porque primero decrementó y después asignó. Entonces 6 lo decrementa en 1, vale 5. Y x también vale 5. Una vez decrementado en 1. Entonces, estos operadores se llaman de incremento y decremento. Esa también necesito que tengan a la mano esta tablita, chavos. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Posfija, prefija. Otra que me interesa, operadores relacionales. Los operadores relacionales, el igual mal, el distinto de, diferente de, el menor, el mayor que, menor igual, mayor igual. ¿Cómo operan estos? Estos operadores relacionales, chavos, siempre que hagamos uso de operadores relacionales, su resultado como tal es un resultado booleano, muchachos. Es decir, un falso o un verdadero. Eso es lo que nos regresan estas expresiones. En el lenguaje C, jóvenes, el verdadero lo representa con un 1 y el falso lo representa como un 0. Entonces, por ejemplo, aquí hay que hacer notar que si este operador relacional es igual, nos sirve para comparar dos valores, muchachos. Ya sea variables o en este caso, aquí vamos a comparar dos datos de tipo carácter. Entonces, por ejemplo, nos dice, ejemplo, si res fuera igual a que el resultado de comparar H igual con P, decimos H igual con P es falso o verdadero, muchachos. H igual con P. Es falso. Verdadero o falso. Pues es falso, ¿no? ¿En qué momento H es igual con P? Entonces, el resultado de esta evaluación, de esta condición, haciendo uso del operador igual, es 0. Pues H no es igual con P. Entonces, este resultado es 0. El distinto de, si ustedes observan, el operador distinto de, o diferente de, como ustedes lo quieran ver, está representado por dos conjuntos de símbolos. El símbolo del asterisco que cierra y el igual. En conjunto los dos representan diferente de. O sea, no es solito el símbolo de que cierra ni solito el igual, es en conjunto. Se tiene que poner los dos para representar el distinto de o diferente de. ¿Sí me explico o no, chavos? Sí, Miss. Entonces, aquí nuevamente el ejemplo decimos, res A distinto de B, ¿verdadero o falso? Verdadero. Por lo tanto, el resultado es 1, porque el 1 representa el verdadero. ¿Sí me explico o no? Sí. El menor que, si a res le asignara la relación de 7 menor que 15, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, 7 es menor que 15, por lo tanto el resultado es 1. Esto es verdadero. El mayor que,
Si a res le asignamos el resultado de comparar 22 es mayor que 11, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, por lo tanto, res es igual con 1. Menor o igual que, si asignamos a res el resultado que de la evaluación x menor o igual que 2, ¿esto es verdadero o eso es falso? ¿Es que falso. x es menor o igual que 2? Ese es falso. Por lo tanto, el resultado que tendríamos que evaluar, pues ahí es 0. Y por último, operador relacional mayor o igual. Si el resultado de evaluar 35 mayor o igual que 20 es verdadero o falso. Verdadero. Ahí está, res es igual con 1. Entonces, el resultado de esas operaciones, por eso es que esos son los que utilizamos en nuestras expresiones lógicas, en las condicionales. Cada una nos va a resolver si la evaluación es verdadera o la evaluación es falsa con un 0 o con 1. Así lo representa en el lenguaje C. Entonces, esto necesito, me los copien, los tengan a la mano, ¿sale? Sepan cómo se usan cada uno de esos operadores relacionales. Vamos con los operadores lógicos que también vamos a utilizar ya a partir de este parcial. Hay 3 operadores lógicos, que es la negación, que es el not, la conjunción, que es el and, y la disyunción, que es el or. Muchos los vieron ya desde circuitos digitales en sus correspondientes escuelas, los que vieron sistemas digitales, circuitos o alguna carrera afín, pues ya, esto ya lo deben de saber. Los que no, pues bueno, se los estoy mencionando. Esta es negación, esta es conjunción and y disyunción or. Ok, antes de empezar con esto, quisiera ver que para usar este tipo de operadores lógicos, muchachos, tengo que saber mi tabla de verdad. Estas tablas de verdad es para ver cómo funcionan precisamente cuando mis proposiciones son verdaderas o falsas. Por eso se llaman operadores lógicos. Entonces, supongamos que tengamos una proposición P y una proposición Q. La proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa. La negación de P, obviamente, si es verdadero, lo convertimos en falso. Entonces, si ambas son verdaderas, pues la negación de ambas proposiciones son falsas. ¿Sale? ¿Cómo funciona la disyunción? El OR. Si P es verdadera o Q es verdadera, la proposición en conjunto es verdadera. La disyunción. La conjunción, que es el AND. Si P es verdadera y Q es verdadera, la proposición en conjunto es verdadera. Si tenemos que P es verdadera y Q es falsa, la negación de P es falso. Si es verdadero, la convertimos en falso, y viceversa. Si es falso Q, la convertimos en verdadero. Esa es la negación. ¿Cómo funciona el OR? Si P es verdadera o Q es falsa, verdadero o falso es verdadero. En la conjunción P verdadera y Q es falsa, la proposición es falsa. Viceversa, si P ahora fuera el falso y Q fuera el verdadero, igual negación de P, si es falso es verdadero, y si Q es verdadero, su negación es falsa. Con la disyunción, P es falso o Q es verdadero, ambas proposiciones, bueno, la proposición en conjunto es verdadero. En la conjunción, falso y verdadero es falso. Y por último, si tenemos que P sea falso y Q sea falsa, la negación de P obviamente es verdadera, la negación de Q es verdadera. La disyunción P o Q es falso y la conjunción P y Q es falsa. En conclusión, chavos, la disyunción, que es el OR, es verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones es verdadera. Si ustedes observaron, aquí P es verdadera, aunque Q sea falsa, pues hace proposición verdadera. Viceversa, la P es falsa, pero la proposición Q es verdadera, también es verdadera. Entonces, con que una sea de las proposiciones, analizar sea verdadera, aunque la otra sea falsa, toda la proposición la hace verdadera. La conjunción no.
El AND funciona, es verdadero siempre y cuando todas las proposiciones a analizar sean verdaderas. Todas. Con que una sea falsa, ya toda la proposición es falsa. ¿Sí soy clara en eso, chavos? Sí, Miss. Esta tabla de verdad la quiero aprendida. La tienen que saber usar porque es la base de lo que vamos a estar utilizando en nuestros programas, tablas de verdad. Por lo tanto, ahora sí vamos a analizar el ejemplito. La negación. 7 mayor que 15, ¿verdadero o falso? Chicos, 7 mayor que 15, ¿verdadero o falso? 7 no es mayor que 15, entonces es falso. Pero la negación de falso, ¿a qué nos convierte? A A verdadero. verdadero. ¿Sí me explico o no? Si tenemos, es como si tuviéramos y igual a la negación de un 0, pues la negación de un falso es un 1. Conjunción. 35 es mayor que 20, ¿verdadero o falso? Verdadero. Por lo tanto es un 1. 20 es menor que 23, falso o verdadero. Verdadero. Verdadero, entonces decimos verdadero y verdadero, pues las dos proposiciones son verdaderas, por lo tanto el resultado va a ser verdadero. Si tenemos y igual a 0, verdadero, que sería falso y verdadero, ¿cuánto nos daría como respuesta? Falso y verdadero. Falso. Falso. Con una de ellas que sea falsa, dijimos que toda la proposición es falsa. Siguiente ejemplo. 35 mayor que 20, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entonces es un 1. 20 menor o igual que 18, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, verdadero o, porque aquí es la disyunción, o falso, ¿la proposición es verdadera o la proposición es falsa? Verdadera. Verdadera. Con una que sea verdadera, la proposición es verdadera. Cosa muy distinta al AND. Igual el Y, falso o verdadero, pues es verdadero. ¿Se entiende ese punto, chavos? Sí, Miss. Entonces, esta tabla de verdad la quiero aprendida, manejada, para que cuando ya empecemos, ya ustedes no tengan mayor problema de utilizar tablas de verdad y cómo funcionan los operadores lógicos. Aquí tienen el operador coma. El operador coma sirve para concatenar diferentes expresiones. Entonces, por ejemplo, si tienen aquí esto concatenado, dice x es igual a b igual con 3, b por 5. Significa que a b le asignamos 3 y que x es igual a b por 5. Cuando b es igual a 3, 3 por 5 son 15, por lo tanto el resultado de x es igual a 15. X, b va a ser igual a b más igual con 5, b módulo 3. Si implica que b es igual a b más 5. Esto que les dije yo, más igual, es lo que dijimos que es la abreviación de los operadores. Aquí está, la forma simplificada, el más igual, el menos igual, el por igual. ¿Qué significa? Entonces, el más igual, x igual a x más 5, etcétera, etcétera. Entonces, la tablita pónganla para que cuando vean estas expresiones, no les confunda qué significa esta b igual a b más igual con 5. Entonces, esto es igual, equivalente a tener b igual a b más 5 y x igual a b módulo 3. Entonces, sabiendo que b es igual a 3, 3 más 5 son 8. La equivalencia, lo correspondiente a x sería 5 módulo 3. Su residuo es 2. Y así todas las relaciones que tengan con anidar varias expresiones en una sola. Esto que tengamos aquí, esto es desmenuzado de esta manera, ¿no? Cada expresión con su asignación a cada variable. Lo hace así, de alguna forma es una propuesta que nos hace para
poner toda en una sola línea de código en lugar de estar haciendo eso, pero bueno, lo podemos poner así sin mayor problema, chavos. Tener en cada variable separaditas las proposiciones. ¿Vale? Pero bueno, se los doy para que ustedes sepan que esto también lo pueden hacer en sus programas. Esto que ya vimos, prioridad de operadores, esto ya lo vimos. La construcción de diagramas de flujo, todo esto ya lo vimos. ¿Vale? Léanselos de todos modos para que vean que todo eso ya lo vimos, no es algo que no haya. Aquí vienen, por ejemplo, secuencias de control que hemos estado utilizando la diagonal N, pero existe la diagonal T para tabular, la diagonal B para tabular verticalmente, la diagonal A para un sonido de alerta, para escribir un apóstrofo, una comillas, diagonal invertida, también la podemos hacer. Entonces son las secuencias de control que podemos utilizar, chavos. Entonces ahí está, los efectos de hacer una diagonal N, hacer una diagonal T, ¿qué significa? Esos los formatos que ya hemos visto. Todo esto ya lo vimos, chavos. Dense la tarea nada más de pues darle una revisión. A lo mejor hay cositas muy chiquititas que no hayamos visto, pero si analizan todo esto, todo eso ya de alguna forma ya lo vimos en clases. Me voy a enfocar entonces, ahí están también las funciones matemáticas. Seno, el arcoseno, el coseno, todo lo que ya hemos visto, la tangente, arcotangente, la exponencial, el valor absoluto, el módulo, funciones de logaritmo, potencia, raíz, todo esto ya, para que vean que todo lo que hemos estado haciendo, pues está dentro de lo que debemos de saber del lenguaje C, con los primeros principios del lenguaje, el entorno, y pues bueno, ahí está. Me quiero enfocar entonces al capítulo 2. Estructura selectiva if, esa ya la vimos, si se acuerdan ayer esta estructura ya la vimos, es la if simple, si es verdadero ejecuto, si es falso simplemente se va al fin. Todo este tipo, este es un if simple también. Aquí hay ejemplos, que es lo que quiero que vayan observando, como qué es lo que está haciendo. El if else, que es el que estamos viendo ahorita, si es verdadera, si es falsa, en cualquiera de las dos acciones hace algo. Y bien, ejercicio, chavos. Nos falta esta, que es la estructura selectiva múltiple switch, que es la que voy a ver el día de mañana. Voy a ver el día de mañana esta estructura. Váyanle dando una leída, de todos modos, que es el switch, para qué nos sirve, etcétera, etcétera. Y de ahí hay varios ejercicios con esta estructura. Voy a ver yo un ejercicio hoy. ¿Qué pasa si no tuviera yo el switch? Lo puedo hacer con un if, también lo puedo hacer. Que de hecho vamos a tener esta representación, estructuras selectivas en cascada, cuando tenemos ifs dentro de otros ifs. Entonces vean ustedes cómo se va haciendo por ejemplo, un diagrama de flujo que vaya alimentándose a su vez de otras condicionales. Entonces, esto es lo padre de los algoritmos, que vamos viendo ya la manera de poder resolver problemas haciendo uso de toda una estructura selectiva de diferentes maneras, ¿no? Entonces, aquí hay problemas resueltos y no resueltos para que tengan con qué estudiar, ir analizando y bueno, ese es el propósito de que el libro que esté ahí les represente una aportación a lo que vamos viendo. Bueno, voy a aprovechar entonces un ejercicio que está aquí para ir viendo precisamente lo que después vamos a ver o vamos a ahorrarnos con el uso del el switch en lugar de lo que vamos a hacer ahorita, pero quiero que vean las dos alternativas para que ustedes vean cuál es lo que más les conviene o que se les hace más sencillo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a enfocarnos al ejercicio. Ahí es la una, ¿va? Bueno, pues ya nos tocará el día de mañana. Perdón. Acuérdenme, nos vamos a quedar en hacer este ejercicio 2.5. Porfis. Sí, maestra. Bueno, todo eso estoy viendo el día de mañana, muchachos. Cuídense.